This is the end. Hola gente, ¿alguna vez quisieron saber la fecha de cumpleaños de alguno de los personajes de Tokyo Revengers? ¿Su signo? ¿O a qué le temen? ¿O incluso sus lugares favoritos? Si la respuesta es sí, quédate en este video que voy a mostrarles algunos datos interesantes y oficiales de los personajes, ya que salieron en el segundo databook de Tokyo Revengers. Recordemos que este segundo databook abarca lo que es el arco de los Black Dragons y Valhalla. El primero por su parte tomó datos de Moebius. En esta recopilación tendremos algunos datos que tomé en cuenta como los más interesantes de los personajes. Pueden que falten algunos, pero no me parecieron muy relevantes, o no encontré una buena traducción. Iniciemos con nuestro querido Takemichi. Tiene una altura de 1,65, pesa 55 kilogramos y su cumpleaños, si quieren regalarle algo, es el 25 de junio y nació en 1991, un cancerino. Su comida favorita, las papas fritas sabor a consomé fuerte, estas papas fritas que vemos comiendo al inicio del manga y en el arco de Bonten. No les gustan los fantasmas, por lo que si tuviera la visión de Isana o Mikey se moriría del susto. Su especialidad, el rompecabezas. Casualmente lo vemos armando uno en el arco de Moebius, aunque luego es destruido por Draken. La persona que más respeta es Mikey y Draken. La persona que no le gusta o lo asusta, Kazutora y Peian, lo cual es totalmente entendible porque Peian casi lo mata al inicio de Moebius y Kazutora es el tipo más bipolar que conoció, además que en el futuro le da unos buenos golpes. Su lugar favorito, el Terraplén, que es el lugar donde se encuentra con Mikey y donde está con Chifuyu al final de Tenjiku. Seguimos con nuestro pelilargo y violento Baji. Su altura son 175 centímetros de pura facha, su peso 58 kilogramos, su fecha de nacimiento es el 3 de noviembre de 1990. Su especialidad es dar un puñetazo antes de decir algo, como lo vimos hacer con Takemichi. Su persona respetada es Natori Yuko, una actriz japonesa, y la persona que le disgusta o asusta es su mamá, por eso lo vemos estudiando tan duro cuando conoce a Chifuyu. Su sueño es tener una tienda de mascotas, tienda que vemos que posee Chifuyu y Kazutora en el futuro, y su lugar favorito es el dojo de los Sano, utilizado para entrenamientos de artes marciales. Los vemos en el flashback donde entrena junto a Mikey. Seguimos con Chifuyu, su altura 1,68, su peso 58 kilogramos y su fecha de nacimiento es el 19 de diciembre de 1991, un sagitariano. Le gusta jugar con PKJ, las revistas de aviaciones y el manga dibujado por Yasawa Ai, autora de Nana y Paradise Kiss, así que Chifuyu tiene unos muy buenos gustos de lectura. No le gustan las relaciones jerárquicas, nada mal para quien será vicepresidente de la segunda generación de Touman, y su especialidad es que siente que puede hablar con los animales. Su persona respetada claramente es Baji Keisuke, la persona que no le gusta o se asusta de ella es Kazutora y Nostradamus, ya que no podía dormir porque tenía miedo de su profecía. Curioso que luego se aliara con Kazutora en su tienda como si Baji los hubiera unido. Su sueño es ser piloto. El lugar favorito, el rellano de la escalera del complejo de apartamentos donde hablaba con Bachi-san hasta la mañana. Sigamos con Draken, con una altura de 1,85, el peso de 75 kilogramos, su día de nacimiento 10 de mayo de 1990, de Tauro. Le gusta jugar con la motocicleta, no le gusta el anciano que usa demasiado perfume, imagino que es por el lugar de su crianza, es el lugar de masajes, muy concurrido por estos viejos verdes. Su especialidad, el servicio de asesoramiento sobre asuntos de la vida, porque escucha sobre las personas que trabajan ahí todos los días. La persona que respeta es Mikey, la persona que no le gusta o está asustada de ella es Kazutora, lo cual tiene sentido ya que quiere matar a Mike. Su sueño es convertir la mitad del cuerpo en una motocicleta, peculiar sueño del cual apruebo siempre y cuando mantenga ese abdomen de hierro. Su lugar favorito, cerca de Dogesawa Shibuya. Seguimos con el líder, Mikey, una altura de 1,62, un peso de 56 kilogramos y su fecha de nacimiento el 20 de agosto de 1990, signo Leo. Le gusta el omelette y arroz con una banderita, el dorayaki y taiyaki y no le gusta la comida picante. Su especialidad, desarticular sus articulaciones, imagino que por el entrenamiento en artes marciales. Su persona que respeta, el mismo, hay un poco de egocentrismo en el pequeño Mikey, no le gusta o teme a nadie. Su sueño es hacer una nueva era
niñera para los delincuentes. Su lugar favorito, y acá no encontré una traducción entendible, dice el borde de una toalla. No sé. Dejemos a los Tauman de lado y vamos con Hanma, con una altura de nada despreciables 1,92, un peso de 70 kilogramos, su fecha de nacimiento el 27 de octubre de 1989, de Escorpio. Le gusta las cosas emocionantes, así lo conoce a Kisaki, no le gusta otros más que él, su especialidad romper los dientes de otras personas. Su sueño es tener 100 esclavos y hacer que hagan todo el trabajo tedioso desde que se despierta hasta que se acuesta. Y es un buen sueño. Su lugar favorito durante una pelea. Vamos con Kazutora y su altura de 1,74, peso 60 kilos, fecha de nacimiento 16 de septiembre de 1990, Virgo. Es decir que su cumpleaños es esa fecha obviamente, y en el especial de Kazutora sus padres se olvidan de su cumpleaños. Les gustan los artículos de hooligans, no les gustan los miembros de Tauman y la especialidad es arrancar las uñas de otros. No quiero saber cómo se dio cuenta de eso. La persona que más respeta es Sano Manjiro y está conectado con su sueño, que es matar a Mikey. Su lugar favorito, la azotea sin pasamanos, lugar peligroso, pero que vemos que visita en la antesala a la batalla de Valhalla. Ya que hablamos de Kazutora, también podemos hablar de Shinichiro, con una altura de 1,82, peso de 69 kilogramos, fecha de nacimiento el 1 de agosto de 1980, Leo. Le gusta las gaseosas de cola, no le gusta el esfuerzo y su persona respetada, los miembros de la primera generación de los Black Dragon. Su sueño, dirigir una tienda de motocicletas con Isana y Mikey. Este sueño pega muy duro en el corazón porque siempre trató de unirlos. Su lugar favorito es SS Motors, su tienda de moto. Ya que hablamos de la familia Sano, vamos con Emma, una altura de 1,50, su peso no lo quiere decir y dice que son 3 veces el peso de una manzana, no hay un número específico, pero debe ser muy poco. Su fecha de nacimiento el 25 de noviembre de 1991, una sagitariana. Le gusta la adivinación y los cosméticos. No le gusta la moto de Draken, que es su rival en el amor, y tiene razón, ya que Draken quiere convertir la mitad de su cuerpo en una. Su especialidad, las tareas del hogar, cosas que vemos en algunos capítulos. Su persona respetada es Mikey, su sueño es ser una novia y también es un sueño que no llega a cumplirse. Y hablamos de relaciones amorosas complicadas, vamos con Coco e Inupi. Inupi por su parte tiene una altura de 1,77, un peso de 64 kilogramos, su fecha de nacimiento es el 18 de octubre de 1989 y es Libra. Le gusta la donación de sangre, pero a Coco no le gusta la paciencia y su especialidad son los juegos de pelota. Su persona respetada, los miembros de la primera generación de los Black Dragons, bien, tal como Shinichiro, y pensemos que actualmente, mientras hago este guión, está enfrentándolos. Su sueño es la reconstrucción de los Black Dragons. Su lugar favorito es la tienda SS Motors, la tienda de Shinichiro, lugar en el que pasaba bastante tiempo. Mientras tanto, Coco mide unos 174 centímetros, pesa 60 kilogramos, su fecha de nacimiento es el 1 de abril de 1989, Aries. Le gusta las piedras preciosas, no le gusta, curiosamente, el dinero. Y su especialidad, pararse detrás de los demás, ya que no les gusta pararse al frente. Su persona respetada, Steve Jobs, y su sueño ser un ganador en la vida. Su lugar favorito, la librería, lugar al que iba con Akane y en el que besó a Inupi. No es bueno con las personas que no puede controlar y no tiene a nadie a quien temer. También tenemos una pequeña información sobre los hermanos Haitani, como Ran, cuya fecha de nacimiento es el 26 de mayo de 1987, altura 1,83, su peso de 70 kilogramos, y Rindow, que nació el 20 de octubre de 1988, altura 1,72 y pesa 65 kilogramos. Pero pasemos con las estrellas de este databook, los hermanos Shiba. Empecemos con Yusuha, con una altura de 1,65, un peso de 49 kilogramos. Su fecha de nacimiento es el 29 de junio de 1990, Cáncer. Le gusta la cara de Hakai inclinada en un ángulo de 45 grados, un poco incestuoso, pero está bien, es Hakai. No les gustan los insectos, especialmente las cucarachas. Su especialidad, el Kyudo, que es el tiro con arco japonés, y ella es el líder del club de Kyudo. La persona respetada es su mamá, personas que no le gustan los ikemen, que son los hombres extremadamente guapos, y su sueño es bastante curioso y es la independencia de Hakai. Su lugar favorito es la cafetería del barrio. Y vamos con Hakai, con su altura de 1,83, pesa 78 kilogramos y su fecha de nacimiento es el 4 de noviembre de 1990. Signo es Virgo. Le gusta la trilogía del Padrino, lo cual me sorprendió, no tenía cinéfilo Hakai. No les gustan los tipos buenos, su especialidad es ser cuidadoso. Persona que admiro respeta, obviamente Takashi Mitsuya, y en esto coincido con Hakai.
le teme a Taiyu Shiba, su hermano mayor, lo cual es bastante entendible. Su lugar favorito es la casa de Taka-chan, donde Luna y Mana creen que es su esclavo. Este detalle me pareció muy bueno, ya que es como querer huir de su casa por la violencia y al mismo tiempo se siente protegido. Su sueño, por otra parte, es ser astronauta. Y seguimos con Taiyu Shiba, con una altura de 1,95, peso de 97 kilogramos. Su fecha de nacimiento es el 2 de julio de 1989, signo es Leo. Le gusta el acuario e irónicamente no le gustan las personas violentas. Un psicólogo urgente para Taiyu. Su especialidad es nadar, ya que, atentos a esto, quiere ser un tiburón. Entre Draken como un centauro moto y Taiyu, creo que la altura los hace delirar. Persona respetada, su padre. Persona que no le gusta o de la que se asusta, nadie. Su sueño es montar una empresa cuando cumpla 20 años. Su lugar favorito, el Bellagio en Las Vegas, donde fue de niño. Curiosamente, Taiyu logra cumplir casi todos estos delirios. Al final del arco de los Black Dragons, se aleja de la violencia, una persona violenta. En el futuro lo vemos como dueño de un restaurante o tienda, por lo que efectivamente monta una empresa y esta tienda tiene como una especie de acuario con tiburones detrás. Impensado, pero muy bien Taiyu. Ahora, ¿de dónde saca todo este dinero Taiyu? Bueno, en este databook veremos también un plano de la casa de los Shiba y es una mansión. Nosotros solo vimos su exterior al inicio del arco, pero acá vemos que son 2 pisos. En el primero podemos ver que hasta tienen una piscina, una habitación para la empleada doméstica, living y 2 baños. Si vamos al segundo piso nos encontramos con un salón de estudio, que yo creo que solamente Yusuha lo utiliza, las habitaciones de Hakai y Yusuha, la habitación de Taiyu y un lugar muy importante como es la habitación de los padres. De este plano podemos ver el lugar donde Yusuha recibe el llamado de Kisaki, posiblemente el living de la planta baja, ya que tiene la TV, la mesa y el librero. Entre todo esto también veremos algunos diseños de los personajes con ropa de moda, entre ellos Koko, Inupi, Hakai, Hanma, Kazutora y Yusuha, para verlo fuera de sus uniformes ordinarios. Pero a ellos les queda todo bien, así que debe ser un desahogo de Wakui en su sueño como diseñador, como si Mitsuya tomara el lápiz para dibujar. Este fue lo que yo considero más importante del Databook 2. Espero les haya gustado y si no me equivoco en junio sale el Databook 3 que tomará lo que es el arco de Tenjiku, así que estaré atento a eso. Muchas gracias por mirar.